Bueno, compañeros, buenas noches. Buenas noches también a la licenciada. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco acerca de la importancia del derecho penal en la materia de fundamentos constitucionales del derecho penal y teoría este, mm, del delito. Entonces, para iniciar este debate, pues vamos a dejar que los compañeros se presenten. Y bueno, mi nombre es Francisco Neftalí Ventura Carranza. Y bueno, seguimos con Bernardino. Te Eh, presentas. buenas, mi nombre es Bernardino Josué Romero Solís y en esta materia, Fundamentos Constitucionales del Derecho Penal y Teoría del Delito, venimos a explicar acerca de las funciones y cómo se trata en la Constitución el deber a cumplir en esta materia. Ok, Ahí que Edgardo. se presente el compañero. Hola, sí, buenas noches, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Edgar Aníbal Rodríguez Argueta y como le decía a mis compañeros anteriores, vamos a hablar sobre la importancia del derecho penal y vamos a abrir el debate. Muy bien, compañeros. Entonces, vamos a iniciar quizás a manera de introducción, pues, ¿qué entendemos por el derecho penal? Comenzamos con Bernardino. Yo el derecho penal, según un punto de vista y algo improvisado, como hay muchas descripciones, definiciones, lo tomo como es una formación, un poder que se elige para tomar una decisión de un castigo hacia alguien que en realidad eh, no solo tomarlo como el castigo, sino que ver los puntos de beneficio para él. Ahí vamos a ir desarrollando poco a poco, según los artículos de la Constitución, cómo se va desarrollando el derecho penal, porque es un poco extenso, no es una sola definición. Muy bien, Edgardo. Bueno, para mí el derecho penal pues, es una rama bastante importante del derecho, ya que es la que regula lo que es nuestra sociedad, las acciones que conlleva toda persona. Creo que para mí esa rama nos ayuda a poder comprender y mantener una sociedad más controlada, ya que es aquella que regula, pues, como decía anteriormente, las acciones de cada persona y los castigos o las maneras de poder manejar esas acciones que esas personas toman. Muy bien, excelente. Como ya se ha visto en clase, pues, y como lo dicen ustedes, el derecho penal, pues, es como una rama del derecho público, ¿verdad? Que regula el poder del Estado de castigar, o lo que hemos visto en clase, que conocemos como ius puniendi, ¿verdad? Donde establece las conductas a seguir, y por supuesto castiga de manera proporcional, siempre respetando los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? O del sujeto o del acusado. Entonces, ¿por qué considerarían que es importante o cuál es la importancia que tendría, digamos, el derecho penal dentro de una sociedad y en relación con el Estado? Bernardino. Según un punto de vista concreto, el derecho penal en la sociedad, eh, como dije anteriormente, tiene varios partes, como está organizado. Un punto muy importante es el que habla del artículo 15 de la Constitución, que nadie puede ser juzgado sin antes leyes promulgadas anteriormente. Digamos, uno no puede ser juzgado simplemente porque alguien crea que en realidad está cometiendo el error, sino que tiene que haber algo escrito que en realidad deduzca o decida si uno está cometiendo un acto que no es correcto.
Entonces, ya eso es como un principio de cómo se basa el derecho penal para decisiones ya extremas, decisiones ya sea privar derechos a libertad, derecho a la vida, derecho a propiedades. Es un proceso. Ese es un artículo que habla de muchos que hay. Muy bien, Edgardo. Bueno, para mí la importancia sobre el derecho penal es que, vuelvo y recalco, ¿verdad? Que es para mantener una sociedad más controlada, ya que si no, pues, cada quien pudiera hacer lo que quisiera, y no hubiese consecuencias. Entonces, creo que el Estado, permite que hayan leyes eh, bastante, a cada acto, pues, que castigue, para que así las personas vean que no conviene hacer algunos actos, pues porque si no tienen una consecuencia legal en la sociedad y pues debido a eso también se le prohíben también algunos derechos, como por ejemplo la libertad, el voto, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante importante que en una sociedad exista esto para que se encuentre más relacionada y más controlada. Muy bien, excelente. Efectivamente, el derecho penal permite, eh, a través del conjunto de normas de las que dispone, pues regular las conductas considerando de acuerdo al delito que es lo justo, ¿verdad? Entonces, para lograr un equilibrio y una armonía en tanto al hecho cometido como la norma que se va a aplicar. Y bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a ver qué consideras, continuando contigo, ¿realmente crees que existe un programa penal en la Constitución de la República? Existe un programa penal en la República, En la Constitución de la República, ajá, en que la es como que la primera Constitución. pregunta de ya de la clase, de la tarea. Eh, Según sí existe un programa penal, solo que no es un programa penal completo, porque como dije anteriormente, está dividido en ciertas cuestiones. Por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución habla acerca de que nadie puede ser privado, como repetía ratos, o vencido en una audiencia sin antes presentar los debidos argumentos que lo lleven a uno a que esté en el error. Y está todo lo contrario, que es el habeas corpus, de si a uno le han hecho una falla, que en realidad no era así el caso, pero como está la malicia y hoy en día el fraude, que es mayormente lo que sucede. Entonces, con ese fraude van a hacer cosas ilegales y vamos a perder. Entonces, es una parte del derecho penal. Ahí está la habeas corpus y todo lo contrario, que es la otra parte que nos va a ayudar a tratar de apelar y llevar eso a la verdad, a como en realidad es, no al fraude que estamos pasando. Entonces, considero que sí a la vez es como completo, pero está dividido en muchas partes, que así tendría que ser, no puede estar todo de una sola decisión. Muy bien, Edgardo. Bueno, responder a la pregunta desde un punto de vista, sí existe un programa penal dentro de la Constitución, ya que pues nos regula algunos principios y garantías, como lo que son el principio de la legalidad, también otro como el debido proceso, como hablaba mi compañero, pues creo que a todos, que en un dado caso nos llegase a pasar, ¿verdad? Que nos encontremos en una situación legal donde enfrentemos tal vez algún cargo,
pues nos gustaría que nos hicieran un debido proceso. A nadie nos gustaría que solo tal vez por nuestra eh, estatus social, por cómo vestimos, cómo hablamos, que nos sean juzgados de tal vez algunos cargos que no hemos cometido. También la presunción de inocencia, también, que todos tenemos el derecho de apelar por aquello que tal vez se nos está acusando. Y también lo que es y lo más importante, que el derecho penal pues avala que es la dignidad humana. Creo que eso es lo más importante, pues ya que, como vuelvo y repito, todos tenemos derecho, de que nacemos, cumplimos con esos derechos y que pues no, nadie quiere que se le violen sus derechos, que tal vez si nos encontramos en alguna situación de ello donde necesitamos hablar con nuestros derechos, todo sea bajo un proceso legal. Entonces, la Constitución orienta, limita y condiciona para mí. Efectivamente, ¿verdad? Existe artículos en la Constitución donde hablan de que el principio de legalidad, ¿verdad? Donde el Estado no puede admitir condenas si no hay un delito sin pena previa, ¿verdad? Esto es un principio bien importante. También está el artículo 11, 12 y el artículo 27 que hablan sobre estos principios, porque de la misma manera en que no se puede imputar un delito sin existir una ley, pues también no se puede aplicar, por ejemplo, el principio de retroactividad, es decir, no se le puede aplicar una pena, ¿verdad? O una condena a una persona juzgada en base a una ley que existió y que pues ha sido reformada o ha sido anulada. Entonces, valiéndose de ese principio, pues es como viceversa a lo que veíamos en la clase pasada, ¿verdad? De que no se puede aplicar una ley que todavía no ha entrado en vigencia. De esa misma manera, el principio de reviviscencia de una ley no puede ser aplicada porque ya ha sido anulada, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues es bien importante tomar en cuenta estos principios constitucionales que permiten aplicar, pues, la ley o las leyes de manera adecuada. Ahora bien, vamos con la pregunta número 2, que dice el libre legislador para crear normas prohibitivas o normas penales. Comenzamos contigo, Bernardino. Eh, claro, el legislador, que es como el conjunto, el legislador es más que todo el conjunto de los diputados que se conforman por un voto, una decisión de nosotros, la sociedad, para que ellos se encarguen de crear, reformar incluso esas mismas leyes, normas, que como dijo el compañero Nectalí hace un momento, que la ley es cambiante, trata de adaptarse a la sociedad. Cada día hay casos que son impredecibles y la ley obviamente no está adaptada a eso, pero incluso trata la manera de irlo llevando. Por eso, a pesar de que se crea que alguien es culpable, le dan ese beneficio de la duda, que es como habló otra vez el compañero del artículo, que está en el artículo 12, por ejemplo, dice que toda persona a quien se le impute un delito, media vez no se le encuentran las pruebas, no se puede acusar que en realidad es la persona culpable, aunque se tenga el presentimiento que en realidad es la culpable, no se puede si no hay una prueba que en realidad lo llegue a comprobar. Y el artículo 27 también, que habla de que solo se le podrá imponer una pena de muerte, pero ya son como, eso sí es una ley bien, que no la llego a comprender yo bien, es como internacional. eh, Ahí sí se puede aplicar, pero es algo, un caso muy extremo. De lo contrario, aquí en este país estamos bien, mínimo tenemos leyes como considerables. No tenemos aprobada la pena de muerte, no tenemos aprobada eh, penas de penitencia, que es lo que habla el artículo 27, pagar con maltrato físico.
Aquí son un tipo de pagos más diferentes. De alguna u otra manera se paga la penitencia penal, pero no sufrimos daños como hay otras leyes en otros países, creo que nos damos cuenta. Ya es muy estricto. Con solo robar le pueden caer 10 años de prisión a uno. Y algo sencillo, bueno, no sencillo, sino que muy mal y aquí lo vemos como más común. Edgardo. Respondiendo a la pregunta, para mí no es completamente libre el legislador, ya que la facultad para crear normas penales, perdón, se basa en lo que es la Constitución. Y pues básicamente no pueden haber leyes tal vez que favorezcan a un sector y tal vez a otro sector no le conviene mucho, entonces por eso es que no pueden salir leyes, o tal vez ese órgano no tiene como todo el potencial, o todo, este, ¿cómo le podemos decir? Tal vez pues, no tiene tal vez todo el juicio de poder crear leyes y por eso es que se basa bastante en la Constitución prácticamente. Bueno, excelente. Bueno, efectivamente, ¿verdad? El trabajo de la Asamblea, pues, es de crear leyes, reformar leyes ya hechas, ¿verdad? Ya sea que se haga completa o solo una parte de la ley, ¿verdad? Que en algunos países, pues, se le llama enmienda cuando es solo una parte o es un cambio parcial, ¿verdad? Entonces, también derogar leyes que rigen la vida nacional, ¿verdad? Y ellos obviamente son los representantes del pueblo. Pero como lo dijo Edgardo, ¿verdad? No tiene un poder absoluto la Asamblea Legislativa, si bien es cierto, es el ente encargado de legislar, como su mismo nombre lo dice, como primer órgano de Estado, pero también ya hemos visto en clase de que tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Si bien es cierto, tiene atribuciones de hacer reformas, pero también existen las limitaciones que están establecidas dentro del mismo marco constitucional, ¿verdad? Entonces no puede legislar contradiciendo los derechos fundamentales, por ejemplo, o irrespetando la separación de poderes. Entonces, de alguna manera tiene ciertos límites que están establecidos también en el artículo 121 de la Constitución de la República, donde está el actuar de... de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Debe respetar, pues, siempre legislando al margen de los derechos constitucionales y, como ya lo decía también Bernardino, ¿verdad? Respetando la dignidad humana, de manera que, pues, se castigue de acuerdo a los delitos cometidos, como ya hemos dicho. Ahora bien, la tercera pregunta, bueno, dice... ¿Por qué los principios derivados de la Constitución de la República son límites del ius puniendi o límites del poder del Estado para castigar, ¿verdad? Para que entendamos mejor? Bernardino. Eh, Según a mi punto de vista y a lo que hemos preparado, porque los principios derivados de la Constitución son límites del... Edgardo, si querés, no sé si querés seguir vos por el Mm, tiempo. sí, está bien. Respondiendo a la pregunta, pues debe ser limitado, como todo, ¿verdad? No se le puede dar el poder a una entidad porque, como vuelvo y repito, pues pueden buscar
propios fines. Es como, tal vez se escucha un poquito el contradictorio, ¿verdad? Pero este, no siempre, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, el ejemplo del presidente, ¿verdad? Que tiene a la gran mayoría de los diputados en la Asamblea. Entonces, para mí no es de todo parcial, ya que evidentemente la gente busca el beneficio, tal vez no de manera, ¿cómo le puedo decir? Tan, o sea, que se pueda ver, que se pueda notar superficialmente, ¿verdad? Pero siempre buscan su propio, pues, bienestar. Entonces, pasándose a la pregunta, pues, el Estado, el IUS debe ser limitado, porque el Estado es muy severo para castigar, ya que afecta algunos derechos, como lo que es la libertad personal, la integridad y la vida, cuando nos basamos en estos derechos, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que pues esta entidad no tenga todo el poder para poder demandar, para poder castigar. Muy bien, excelente. Y el compañero se fue. Creo que sí lo sacó. Bueno, allí tiene el link en el grupo para que pueda entrar. Este, bueno, resumiendo, ¿verdad? Hay cuatro principios bien importantes que limitan la autoridad del Estado para castigar, ¿verdad? Para no actuar impunemente o caer como, digamos, en un estado totalitario o autoritario. Y tenemos lo que ya hemos mencionado, que es bien importante, la legalidad, ¿verdad? Donde la legalidad permite evitar castigos sin ley previa. Es decir, si no existe una ley, no se puede castigar un delito, ¿verdad? Este, proporcionalidad. Este principio es bien importante. Impide las penas excesivas que están implícitas en el artículo 100, en el artículo 127, como ya lo recalcaba el compañero Bernardino. Y luego tenemos el principio de humanidad que prohíbe las torturas y tratos crueles, que también está establecido dentro de ese artículo. Y por último, este principio que es importante, el debido proceso, ¿verdad? Todas las instituciones del Estado, la policía, los organismos de seguridad, los tribunales, los juzgados, los jueces, los abogados y la sala de lo constitucional incluso y la asamblea deben de actuar de manera eh, coherente en base a las leyes disponibles para garantizarle a los ciudadanos que haya cometido un delito, ¿verdad? O que estén en proceso de juicio o de condena, una defensa, ¿verdad? Y un juicio que sea justo, que sea de acuerdo a las leyes. Y, por supuesto, que sea pues un proceso eh, tanto de las leyes secundarias, de las leyes primarias, del deber del Estado, eh, de los tribunales y de todas las instituciones involucradas, pues que sea de manera armónica para que la justicia pues le llegue a los ciudadanos de acuerdo a la eh, proporcionalidad del delito que éste haya cometido. Así que bueno, creo que nos quedamos aquí, ya agotamos la última pregunta. No sé si quieres agregar algo, Edgardo, Edgar. Sí, está bien. Hablando más sobre la I, abordando lo que usted decía también, pues los principios constitucionales son limitados de la I poniendo porque el Estado no puede combatir el delito violando así la Constitución. Entonces, sabemos que en El Salvador la Constitución pone al ser humano como el fin supremo del Estado. Y eso significa que necesitamos tener algunas entidades reguladas para que estas personas no tomen el poder y pues no pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, siempre se limita el derecho penal y se convierte, si esto no se llegase a limitar, pues se llega a hacer una represión de los derechos, ya que el derecho penal es la misma Constitución. Así es, y el límite de la Asamblea Legislativa, pues como ente creador de leyes,
y modificador de las mismas que tiene esa facultad, pues va a ser siempre la Constitución y que respetando pues la independencia de poderes será la Corte Suprema de Justicia pues quien vigile que los diputados en este caso pues actúen conforme a las leyes. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Gracias, compañeros. Y bueno, saludos también a la maestra y aquí pues cerramos esta pequeña tarea, este pequeño debate. Así que saludos.